mañana quiero que oremos, que le demos gracias al Señor. Y le vamos a dar gracias al Señor por este tiempo, que nos permita compartir con ustedes la palabra, que nos permite llegar a los hogares de ustedes. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Amén. Del lugar donde ustedes están. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Sí, Señor Jesús. te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos permite de comunicarnos, Señor, a través de las redes, con tanta gente hermosa, con un mensaje, Padre, que viene de lo profundo de tu corazón. Te doy gracias, Padre, porque tú, Señor del cielo, tienes cuidado de tus hijos. Y allí en sus hogares, en el carro, en su trabajo, en la calle, donde quiera que estén. Sí, Señor Jesús. Yo los bendigo con toda bendición espiritual. Amén. Yo bendigo a cada una de las personas que nos están escuchando, a sus familias y aún a los que no nos están escuchando. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, recibe la bendición del cielo en esta En el nombre noche. de Jesús. Te pido de favor que no permitas que ni una sola palabra caiga en tierra. Tómala, atesórala. Este es el tiempo tuyo. Este es el tiempo tuyo. Tu Padre Celestial quiere hablar contigo. Gloria a Jesús. Somos los pastores Luis Nogueras y Cindy del Río de la comunidad cristiana Vida Abundante. Amén. Radicamos, como tú sabes, en el barrio Montebello de Manatí. Pero mientras tú nos permitas entrar a tus hogares y entrar a tu corazón, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con el amor que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Sabemos de dónde el Señor nos sacó. Sabemos que somos imperfectos. Pero lo vil y lo menospreciado de esta tierra, el Señor llamó. Y ese es el caso de Luis y mío. Y estamos contentos porque Él ha transformado nuestras vidas y somos testimonios del poder de Dios. Yo quiero que te des la oportunidad en esta noche, porque traemos una palabra de cambio, una palabra de transformación. En el nombre de Jesús, te bendigo. Amén. De labios del pastor Luis Nogueras, escucha la palabra que se titula ¿Cómo manejar la confusión? ¿Cómo manejar la confusión? Adelante, Luis. Amén. Dios les bendiga. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea guardando sus pensamientos y su corazón en Cristo Jesús. Para nosotros es un grato placer, un regocijo en el Señor, una alegría el poder compartir contigo que estás al otro lado de esta cámara y saber que estamos entregando lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón específicamente para esta hora. Y hemos tomado esta hora porque pensamos que mucha gente quizás ahora al sonar la alarma del toque de queda pues tienen la oportunidad y lo hemos tomado para hacerlo a esta hora. Y una de las cosas que fluyó en mi corazón en esta mañana mientras estaba orando fue la palabra confusión. Y estoy seguro que tú, quizás como yo y como todos los que estamos en medio de esta situación de la pandemia del coronavirus, estamos manejando muchas cosas y hemos tenido que sobreponernos a muchas situaciones que quizás en otro momento nos venían a la vida, pero que en este momento se ha subido a un nivel mayor. Y entre ellos lo que tiene que ver con la confusión. Y yo, conforme a lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón en esta mañana, me di a la tarea de hacer la asignación en la presencia del Señor y delante de su palabra. Y para mí fue tan tremendo cuando entré a la Biblia y fui a la concordancia para buscar algo acerca de la confusión.
Hay tantas citas bíblicas que la Biblia habla acerca de la confusión que son impactantes, pero yo quise elegir una de entre ellas que creo que tiene mucha iluminación y que registra muchas cosas que nos van a hacer entender a nosotros y vamos a poder hacer empatía con ella. Y la que tomé está en el libro de Daniel. Daniel capítulo 9, voy a leer los primeros versos y después voy a ir del verso 20 al verso 23. Son varios los versos, pero te los quiero leer para que puedas internalizar y que podamos poner una plataforma firme para lo que vamos a compartir en adelante. Dice así la palabra, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y el verso 20 al 23 dice de la siguiente manera, dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, aún estando hablando en oración, cuando el varón Gabriel había visto a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y me parece que en las palabras finales de lo que le dice el ángel a Daniel nos podemos identificar todos, porque aunque sabemos que no lo merecemos, desde antes de la fundación del mundo Dios decidió amarnos. La Biblia dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así es que aquellos que el Señor decidió amar desde antes de la fundación del mundo, en algunos momentos también nos vienen momentos de confusión, como le vinieron al profeta Daniel, un gran hombre de Dios. Y cuando miras la palabra en el libro de Corintios, para pensar acerca de ver la confusión desde la perspectiva de Dios, hay un verso tan revelador en 1 de Corintios capítulo 14, verso 33, que dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces yo pienso que de alguna u otra manera, quizás en algunos momentos anteriores, pero en este tiempo que estamos viviendo, la pandemia del coronavirus, y en estos días que ya han ido transcurriendo, específicamente para nosotros en Puerto Rico, que vamos por el día número 36, 37, quizás por ahí más o menos estamos, vemos que la cosa se va alargando. Quizás de alguna u otra manera nos hemos sentido como que medios confundidos. Y la palabra que usa el apóstol Pablo en 1 de Corintios 14 para confusión, en el original, lo que significa es inestabilidad, desorden, perturbación. Así que podemos asociar confusión
con inestabilidad, con desorden o con perturbación. Fíjate que Daniel era un gran hombre de Dios. Y como ministro de Dios y como profeta de Dios, Daniel estaba acostumbrado aún a ser consejero, aún de los reyes de aquella nación ajena donde él le tocaba estar ahora en cautiverio. Y cuando aquellos reyes sentían alguna situación que podría traerle confusión, a uno de los que consultaban era a Daniel, y este venía con consejo de parte de Dios para ayudar en medio de la confusión del rey y de la nación donde se encontraban. Pero lo que cita esta palabra en este momento es que siendo Daniel un gran hombre de Dios, le llegó también el momento de la confusión. En medio del pueblo que él se encontraba y en un momento específico, él percibió que la confusión estaba tocando las puertas de su vida. Y fíjate que como ministros de Dios, como profetas de Dios, también nosotros como Daniel de alguna u otra manera somos llamados a compartir palabras de consejo y palabras de entendimiento y de sabiduría de Dios para quizás ayudar a otros que pudieran encontrarse en confusión. Pero ¿qué cuando nos llega el momento de la confusión a nosotros? La palabra del Señor dice que, y te lo repito en Corintios 14:33, que Dios no es un Dios de confusión. Entonces, una de las cosas que yo puedo ver es que en el reino de los cielos la confusión no se conoce. Entonces, en el reino de los cielos la confusión es ilegal, no pertenece al reino de los cielos, pues Dios no es un Dios de confusión. Ahora bien, es un error en cuanto a nosotros, de alguna u otra manera, ocultar cuando realmente una de las cosas que estamos manejando en la vida es la confusión. Daniel, aunque en un momento fue consejero, en este momento fue humilde y fue capaz de confesar la confusión delante de la presencia del Señor. Y hace unos días atrás para mí fue tan tremendo porque desde antes de que tuviéramos este toque de queda nosotros estaba tratando de escuchar a algunos profetas de las naciones, saber lo que estaban escuchando del corazón de Dios. Y escuché a un profeta de África diciendo el día 5 de enero que este año 2020 era el año de la humildad. Pero fue tan tremendo porque hace unas semanas atrás también estaba escuchando a un profeta de California, estoy completamente seguro que no se conocen, uno en África, otro en California, específicamente manejando el tema de la humildad. Y fíjate que una de las cosas que hizo Daniel, lo que lo libró quizás de la confusión y lo hizo salir de la confusión y tener una revelación más amplia, fue que en humildad fue delante de la presencia del Señor. Y lo primero que hace Daniel delante de la presencia del Señor es confesar el pecado de su pueblo y el pecado de él personal. Daniel entendió que la raíz de la confusión venía por causa del pecado. Y en humildad, él va delante de la presencia del Señor, no ocultando el pecado del pueblo a cual él pertenecía, tampoco ocultando su pecado. Y fíjate que si conoces la historia de Daniel, Daniel fue un joven que desde sus días de juventud, él decidió no contaminarse con las comidas ni con los manjares del rey, tipificando lo que había en aquella tierra donde él estaba desterrado. Así que era un joven y era un hombre íntegro, pero de alguna u otra manera, aleluya, reconocía que todavía había algo en él, que quizás era como que una brecha que se había quedado abierta para que la confusión tocara las puertas de su vida. Y a mí me parece que de lo que Daniel está hablando específicamente en esa confesión de pecado del pueblo, pero más de él, es de aquellas pequeñas zorras. Y aunque esta no es la aplicación de la enseñanza, mientras la estaba escribiendo sentía que tenía que de alguna u otra manera tener la gracia y el favor para poder traer a tu entendimiento el hecho de que es necesario en este momento que en humildad delante de la presencia del Señor seamos capaces de abrirnos y decir: Señor, aquí estoy.
Y quizás, estoy seguro que muchos de los que me ven son creyentes, quizás otros no, pero nosotros como creyentes a veces y que llevamos muchos años en el Señor, quizás como que nos hace un poco difícil pensar que hay algo, o nos sentimos confrontados con esa palabra pecado y hablamos en lengua y hacemos milagros, señales y maravillas, pero todavía hay cosas. Y este tiempo es un tiempo de Dios, que Dios toma para manejar esas cosas pequeñas que en otros momentos no nos habíamos dado cuenta, que nos habíamos dado la oportunidad y que de alguna u otra manera nos robaban bendiciones, pero eran puertas abiertas para traer males a nuestra vida. Y de lo que te comparto es una experiencia que viví yo en lo personal hace unos días atrás, y cuando me vine a mi casa el otro día, en la noche estaba orándole al Señor, y el otro día por la mañana en mi cuarto de oración orando, y sentía un desespero, y tuve que levantar mi teléfono y hacer algunas llamadas y parar algunas cosas, porque sentía que aunque aparentemente todo estaba bien, como que no era del agrado de Dios lo que yo quería hacer. Y una de las cosas que hace Daniel, lo primero es confesar el pecado del pueblo y el pecado de él. Lo segundo que hace Daniel es que se aparta en la presencia de Dios, en ayuno, en oración y en silicio, para poner su carga delante de la presencia de Dios. Lo próximo que hace Daniel es que reconoce la grandeza de Dios como un Dios misericordioso y perdonador. Si la verdad es que nuestro pecado a veces abre puerta a la confusión, la gran verdad es, y la buena noticia es, que el Dios a quien nosotros rendimos nuestro corazón es grande en muchas cosas, es grande en poder, pero es grande en misericordia y es grande en perdonarnos. Qué tremendo es saber eso. Entonces, en cuanto a nosotros en este tiempo, y era lo que yo estaba meditando, y es lo que tiene que ver, ¿con qué tiene que ver esta enseñanza conmigo y contigo ahora? Eso es lo que yo estaba viendo. Ya han pasado, como te digo ahorita, más de 30 días. Yo de principio pensé que 2 semanas eran más que suficiente. Y cuando decidieron extender 2 semanas más, ya lo veía, bueno, Señor, pero veo como la cosa va en nuestra tierra, pero como la cosa se va desarrollando en el mundo. Y hace unas horas atrás escuché una noticia, en el día de ayer, acerca de una reconocida universidad en los Estados Unidos que está hablando acerca de ajustes que tendrá que hacer la humanidad hasta por el año 2022. Así es que esto es una cosa, esto no es algo que va a pasar mañana. Yo quisiera que pasara mañana. Yo quisiera que todo en cuanto a mí llegara a la normalidad mañana, pero lo que yo percibo es que no será así. Y en estos 30 días que han pasado, y te hablo de nuestra propia experiencia como ministros, pastores de Dios, por la misericordia del Señor, hemos tratado de trabajar y de ver cómo hacer y cómo de alguna u otra, perdonen esa interrupción, cómo mantener viva quizás la gente, cómo hacer, qué tengo que hacer en este momento. Y entonces me doy cuenta que eso lo que me enseña es que hay algún elemento de confusión. Entonces, ahora lo que yo debo entender y lo que tú debes entender es que después de esta pandemia esto va a terminar. Pero eso no quiere decir que no vendrán otros momentos difíciles. Vivimos momentos difíciles hace varios años atrás con el huracán María. Vivimos momentos difíciles al comienzo de año con los movimientos de tierra, los terremotos en el sur y estremeciendo a toda la isla. Y hoy estamos aquí manejando lo que es la situación de la pandemia del coronavirus. Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra, abrimos el corazón y tenemos que entender que el Señor Jesucristo fue íntegro, hablándole a los discípulos y hablándolo en este tiempo a nosotros acerca de los últimos tiempos. Y todo aquel que ama al Señor y que anhela el regreso del Señor debe entender y debe saber, amén, que antes del regreso del Señor vamos a vivir y ya estamos viviendo situaciones que son extremas y que nunca pensamos que íbamos a vivir nosotros. Y esas situaciones de alguna u otra manera
si el Señor no nos da la gracia, la sabiduría y el entendimiento, van a traer otras calamidades. Y una de las cosas que el Señor quiere que manejemos hoy, esta noche, en este momento, es acerca de cómo manejarnos para no caminar en confusión en medio de esta crisis y en medio de las próximas crisis que puedan venir. ¿Qué realmente me permite vivir fuera de la confusión? Quizás pudiéramos pensar muchas cosas, solamente lo que hay en mi corazón son 4 elementos que creo que recogen muchísimo acerca de nuestra vida y te los quiero compartir. ¿Qué realmente me permite vivir fuera de la confusión? Y lo primero que necesitamos es poner, o que nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios. La confusión comienza a dejar de ser confusión cuando nosotros hacemos lo que es primero. Y lo que es primero en nosotros debe ser que nuestra mirada debe estar puesta en Dios. Y cualquiera me pudiera decir, pastor, pero eso yo lo sé, eso yo lo hago, pero es que yo creo que este tema Dios está pidiendo más de nosotros, o las circunstancias están demandando que nosotros vayamos y nos acerquemos mucho más y con una intención más concreta y más firme en cuanto al acercarnos a Dios. Mire esto. Y le voy a leer, no quiero correr tanto por la vía, pero necesito para yo explicar lo que yo siento en mi corazón. Marcos capítulo 6, verso 49 dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. ¿Sabes una cosa? Los discípulos que iban en esa barca en ese momento entraron en confusión. ¿Qué le provocó la confusión? El desenfoque, el poner su mirada en la tormenta. Horas antes habían estado con Jesús. Jesús le había dado la orden de ir al otro lado, pero vino la tormenta. Déjame decirte algo, en lo que Dios te ha dicho, entre el lugar que tú te encuentras y lo que Dios ha dicho que ha de hacer contigo, siempre habrá una tormenta. Déjame decirte otra cosa, con los cuales Dios tiene propósitos, las tormentas funcionan para traer una mayor aceleración. En vez de traer retraso, traen un avance. Entonces, los discípulos se confundieron. Los discípulos entraron en confusión, pero cuando ellos comenzaron a mirar de alguna otra manera y comenzaron a entender que el que venía sobre las aguas era Jesús, la confusión desapareció. No solamente desapareció la confusión, sino aquella tormenta se calmó. Y yo puse aquí algunos comentarios. O sea, los discípulos pusieron su mirada en la tempestad y se confundieron. Vieron hasta fantasmas. Creían que Jesús era un fantasma. Fíjese qué poderosa es la mente. Y estamos hablando de confusión. Y estamos hablando de cómo manejar la confusión correctamente. Es que nuestra mirada necesita estar fija en el Señor Jesús. Y quizás yo lo estoy diciendo y para mí es fácil. Lo que estaban viviendo los discípulos, estaban en la noche, en medio del mar, en una oscuridad, una densa oscuridad, vientos contrarios, agua metiéndose a la barca, y la mente estaba corriendo. Así que nuestra primera prioridad debe ser enfocar en medio de la tormenta. Dice, pastor, pero ¿cómo lo voy a hacer? Sí se puede. Sí se puede. Quizás yo pienso que quizás alguien en este momento no ha entendido la bendición de este toque de queda, porque Dios ha hecho que se detenga todo con la intención de que tú y yo podamos recurrir más frecuentemente a su presencia. Si hay algo de lo que debemos, de lo que sobra tiempo en esta hora para nosotros hacer,
es ir continuamente a la presencia del Señor. Y estando continuamente en la presencia del Señor, la confusión comienza a disiparse. Si nosotros ponemos lo primero que debería ser para nuestra vida, que es el Señor, en el primer lugar, mira, hemos resuelto gran parte de la confusión que viene a nosotros. Es más, si eso es lo que pudiéramos hacer, yo creo que tuviéramos un gran terreno gano. Amén. Ahora, pero cuando ellos pudieron mirar y reconocer a Jesús, todo cambió. Estaban turbados, estaban confundidos. Pero cuando reconocieron que era Jesús, la confusión se fue. Y el desorden, la tormenta, se aquietó. En estos tiempos, como nunca antes, son tiempos de buscar a Dios con todo el corazón. No estamos actuando en confusión. No estamos actuando en confusión cuando estamos buscando a Dios. En otras palabras, cuando buscamos a Dios, de seguro que la confusión comienza a desaparecer. Quizás la mayor situación de la confusión que puedas estar viviendo en este momento es tu desconexión con el que está sentado en el trono. Quizás no has podido ver que eso necesita ser puesto en el primer lugar. Y te voy a decir más. Aunque intentara hacer todo lo que tú crees que debes hacer para salir de la confusión, y si Dios no está en el lugar que debe estar en tu vida, te digo algo, jamás podrás salir de ello. Aunque lo hagas todo. Aunque lo hagas todo. Amén. No estar en comunión con el Señor es vivir en confusión. Lo próximo que nosotros debemos hacer para manejar la confusión, otro elemento importante. Primero dije Dios. Segundo, la familia. Actúa conforme a tu rol en la familia. Y busqué algún texto que quisiera ver. Este fue el que escogí, pero pueden haber muchos más en la palabra. Efesios capítulo 6, del verso 1 al 4. Dice: hijos, obedeced al Señor en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dos elementos importantes en cuanto a actuar conforme a nuestro rol en la familia. Está el rol natural. Yo soy esposo, primero que nada. Después soy padre. Ella es esposa y después es madre. Nuestros 3 hijos son 3 hijos y a cada uno de nosotros llevamos un rol dentro de la familia. Cuando ese rol natural, le puse esa palabra, no encontré otra, no está en el lugar, cuando no estamos fungiendo como lo que somos en lo natural dentro de la familia, ¿sabes qué? Hay confusión. Y muchas veces la confusión no está afuera. A veces de donde fluye la confusión es de adentro, de la puerta para adentro, en la familia. ¿Por qué? Porque quizás se nos olvidó, se nos pasó, estamos pasando por alto algo que nos corresponde hacer en nuestro rol dentro de la familia y no lo estamos haciendo en cuanto al rol natural. Pero también hay un rol espiritual. Yo como sacerdote, mi esposa como sacerdotisa, como profeta de Dios, mis hijos como soñadores y visionarios, como dice el profeta Joel y el apóstol Pedro en el libro de Hechos, todos también manejamos un rol espiritual dentro de la familia. Entonces, si yo como un sacerdote de Dios estoy fungiendo como lo que tiene que ser, voy a traer bendición a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Si mi esposa en su función sacerdotal y de profeta de Dios
está llevando a cabo ese error dentro de la familia, va a traer bendición a nosotros. Y de seguro que la confusión que puede estar rodeando el hogar, la familia, comienza a desaparecer. ¿Sabes qué? Este es un tiempo, amado hermano, de que las cosas que Dios estableció en nuestra vida vuelvan a colocarse en el lugar correcto. Amén. Para Dios, la familia es importantísima. Dios es el Dios de la familia. Él creó a Adán y a Eva. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eres el Dios que bendice hasta 1000 generaciones. Somos la familia de Dios, pero Él también nos ha dado a nosotros una familia, amén, a la cual nosotros nos debemos y amamos y debemos amar. Así es que el rol que nosotros llevamos en la familia necesita volverse a restaurar y volverse a afirmar. El rol natural y el rol espiritual. Aquí hay una palabra en esta porción de Efesios que habla de la honra en la familia. Honra en la familia. A veces qué fácil se nos hace, a veces quizás, como el avestruz, quizás meter la cabeza en el hoyo para no mirar lo que está pasando aún dentro del círculo. A veces se nos hace más fácil ser medicina para otro, pero quizás cuando nos toca a nosotros es un poco más difícil. Jesús dijo, y no se equivocó, que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y es ahí donde somos probados y donde tenemos que dar el grado que debemos dar todos nosotros. Es en la familia. Volver a asumir las responsabilidades normales y naturales dentro del rol que nos toca en la familia, pero también las responsabilidades espirituales, para que la confusión vaya. Puede haber confusión en el mundo, pero si mi hogar camina como Dios determinó que camine, esa confusión del mundo no tiene por qué hacerme presa a mí. ¿Lo puedes ver? Otra cosa que yo creo que debemos pensar es movernos para salir, para manejar correctamente la confusión que manejamos en este tiempo, que pudiera venir en otro momento. Es movernos en acuerdo con el don de Dios o con el talento que Dios nos ha dado. Primera de Corintios capítulo 12 del verso 4 al verso 7 dice Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces mi pregunta debería ser: ¿qué cargo de Dios? ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el talento? ¿Cuál fue el ministerio que Dios puso en mis manos? Entonces, en medio de una crisis como esta, no debería salir a buscar qué es lo que yo debo hacer, sino entender quién soy en Cristo. ¿Qué depósito de Cristo por medio del Espíritu Santo cargo? Y cuando reconozco quién soy en Cristo, cuál es el depósito que cargo, entonces, sencillo, voy a moverme en lo que Él puso en mí. Cada uno de los que me ven tienen talentos, tienen dones, tienen ministerios. La Biblia dice que en la iglesia el Señor puso a apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Que a uno le dio el don de sanidad, a otro el de profecía, al otro el de hacer milagros, don de sanidad, el don de hacer milagros, a otros el don de servicio, tan importante. A otros el don de administrar, tan importante en este tiempo. Entonces, por eso es importante reconocerlo, qué cargas, cuál es la habilidad, qué es lo que se te hace fácil hacer. Camina en eso hoy, comienza a moverte en eso hoy. Quizás, óyeme bien, pesa las palabras que te digo. Quizás si te mueves a hacer otra cosa no la vas a hacer bien, pero cuando haces lo que Dios
puso en ti, te mueves en ello, te das cuenta cuán fácil lo haces, y cuando te mueves en eso, cuánta bendición traes. La Biblia dice que los dones y los talentos los puso Dios para provecho. Cuánta necesidad en el mundo en este tiempo, de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de maestros, de pastores, de gente que sana, de gente que liberta, de gente que aconseja, de gente que sirve. Cuando te mueves en el talento y en el don que Dios te dio, es imposible que puedas estar confundido, porque es lo que manejas, que te fue entregado del cielo. Tranquilo, tranquila. Te dio el Señor habilidades para hacer negocio. Te dio el Señor habilidades. ¿Cuántas habilidades te dio el Señor? Permanece en eso ahora. Persiste en ello ahora. Trata de darlo todo en eso ahora. Y te vas a dar cuenta de algo. Pruébalo por un día. Y al final del día siéntate y evalúa cómo fue tu día. Y evalúate cómo te encuentras. Si te moviste en ese talento y ese don, encontrarás que no hubo confusión en ese día. Hiciste lo que entendiste que Dios puso en tu mano para que hicieras. La Biblia dice: lo que te venga a la mano hacer, hazlo, pero hazlo conforme a tu don y tu talento. Aleluya. La Biblia dice que Dios no es Dios de confusión. Mira, déjame decirte algo que me llega a la mente ahora. Cuando uno ve tanta gente enferma, uno dice: wow, si yo supiera un poquito de medicina. Pero la verdad es que yo de medicina no sé nada. Yo soy pastor por la misericordia de Dios. Mi esposa es pastora por la misericordia de Dios. Tú tienes un don por la misericordia de Dios. Úsalo en ello. Amén. Quizás eres un intercesor, una intercesora. ¿Cuánta oración necesitan los médicos? Hay muchos que no saben ni orar. Es más, hay muchos que ni piensan que Dios existe. Por eso hace falta un intercesor, una intercesora que esté ahí levantándole los brazos, que aunque ni ellos crean, la misericordia de Dios va a venir sobre ellos. Muévete en este tiempo en tu don y tu talento. Dios es bueno. Para que veas cómo la confusión se disipa. Y lo hace. Termino y oramos. La pregunta sería, o antes de continuar al otro lado: ¿cómo debo actuar como pastor? ¿Cómo debo actuar como apóstol? ¿Cómo debo actuar como profeta? ¿Cómo debo actuar como evangelista? ¿Cómo debo actuar como el que sirve? ¿Cómo debo actuar como el que ministra, el que administra? ¿Cómo debo actuar como un servidor? ¿Cómo debo actuar? Esa es la pregunta, y me voy a mover en eso. Y lo otro, y termino, es: camina conforme al plan que Dios te había declarado de antemano. Déjame leerte esta porción bíblica para explicarte lo que te quiero decir con esto. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Viste algo? Antes de que ellos se montaran en la barca y antes de que viniera la tormenta, ya había una palabra cruzada de parte de Jesús: pasemos al otro lado. ¿Qué es lo que Dios te dijo antes de este tiempo? ¿Cuál fue la palabra profética que recibiste antes de este tiempo? ¿Cómo Dios te ha ido marcando tu vida antes de este tiempo? Pero llegó este tiempo. Entonces, ¿sabes cómo salir de la confusión? Dios no se olvidó de lo que te dijo. Jesús se olvidó jamás. Él le dio una palabra: pasen al otro lado. Y Él fue responsable por hacer que ellos llegaran al otro lado, aunque quizás no hicieron las cosas tan bien. Y eso es alentador para nosotros, porque hoy podemos tomarlo como ejemplo para no cometer el mismo error. Dios te dijo algo, Dios te prometió algo. Hay algo que quizás ya había comenzado a hacer por la gracia, el favor, la misericordia, la palabra profética de parte de Dios. ¿Sabes qué? Necesariamente esta crisis no quiere decir que Dios te cambió los papeles. Puede haber excepciones, pero por lo menos en cuanto a mí, yo sé que
firmemente y claramente, hoy como nunca antes tengo que seguir caminando en lo que Dios, o tenemos que seguir caminando en lo que Dios nos dijo. Amén. Entonces, Dios te habló de planes, quizás planes, yo puse aquí planes ministeriales, planes espirituales, pero también planes personales. Planes personales. Te habló, te quiso bendecir, y en nuestra congregación tenemos gente que administra pequeñas empresas, y yo quiero decirle que este tiempo no quiere decir que Dios se olvidó de ustedes, no, jamás. Dios te habló. Entonces este es un buen tiempo para poner aún en esa empresa, aún en eso que estabas haciendo, cosas en orden. Que no tienen la oportunidad para pensar, para buscar la idea que yo pensaba como comerciante que fui muchos años atrás, pero este sería un buen momento para afinar algunas ideas, para ver cómo hago mercadeo más adelante, cómo me voy a mercadear el producto que yo vendo, a quién yo quisiera llegar, cuál es la próxima tarjeta que yo quiero llegar para venderle mi producto, cuál es la población que yo quiero alcanzar. Persiste, hoy es un buen tiempo. Quizás tienes que comenzar a hacerlo a la distancia, no tienes la libertad para hacer lo que estabas haciendo antes de esta pandemia, pero puedes seguir trabajando de alguna u otra manera. Entonces camina conforme al plan. No puedes tirar lo que Dios puso en tus manos. Camina conforme al plan que Dios te declaró de antemano. Confusión es ver la tormenta y tirar lo que Dios nos puso en la mano. Eso es confusión. Pero persistir hasta que Dios nos diga otra cosa, eso es caminar alineado a lo que Dios quiere que hagamos. Termino con lo que dijo Pablo. Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de paz. Y aun cuando te ministro esta palabra, siento en mi espíritu tanta liberación. No quise compartir esta palabra para que te sientas quizás culpable, sino para que todos en su presencia podamos abrir los ojos y como Daniel en humildad y decirle: Señor, tú sabes cómo me siento, yo te abro mi corazón, Señor. Así que mi esposa y yo vamos a orar ahora para quebrantar el espíritu de confusión que ha querido venir sobre tu vida. Quebrantar el espíritu de confusión que ha querido venir sobre tu casa, sobre tu familia, sí, Padre, en tus finanzas, en tu salud. Quebrantarlo en el nombre de Jesús. Esa palabra es para nosotros, pero Dios no es Dios de confusión. No tengo por qué andar en confusión, porque mi Dios no tiene que ver con eso. Amén. Podemos orar juntos. Quiero que repitas conmigo esta corta oración y después voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias porque tú eres mi Padre, y tu palabra dice que como Padre y como Dios no eres Dios de confusión, sino Dios de paz. Sigue diciendo: Padre, en el nombre de Jesús, yo ordeno que el espíritu de confusión que ha querido venir a atormentarme en estos días es quebrantado en el nombre de Jesús. Renuncio a la confusión. Se va de mi vida ahora en el nombre de Jesús. Y ahora, Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Dame la gracia para manejarme como tú determinaste, en mi familia, conforme al don que me diste, conforme a las palabras que declaraste antes de esta pandemia acerca de mi vida, corriendo hacia ti constantemente, mucho más en este tiempo, en el nombre de Jesús. Yo quiero que oremos, Cindy, en esta hora. Vamos a tomarnos de las manos y vamos a orar por cada uno de los que están ahí, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que ores, Cindy. Padre, en el nombre de Jesús, hoy mi esposo, mis hermanos y yo nos ponemos en común acuerdo para derribar todo espíritu de confusión que ha querido venir en medio de esta pandemia, en medio de este tiempo. Yo te pido, Padre, ahora, por el poder de tu Espíritu Santo, que tú visites a cada uno
conforme a su necesidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, clarifica los pensamientos. Da estructura, Padre, a los pensamientos que nosotros estamos teniendo, Padre. La estructura de tu espíritu. Para que ordenemos, Señor, nuestros pensamientos a través de tu palabra conforme al espíritu que mora en nosotros. Señor, ahora yo te pido, Padre, que podamos identificar aquellos pensamientos que han venido a asaltarnos En el nombre de Jesús. y a robarnos la paz, a robarnos el sueño, a confundirnos, y que podamos entender que tú eres más alto que esos pensamientos, que tú eres más grande que esos pensamientos, y que tú eres capaz de liberarnos de toda confusión. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Visita con paz. En el nombre de Jesús. Visita con paz a cada uno. En el nombre de Jesús. Visita con paz. En el nombre de Jesús. Para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Por tu honor, Señor. Hazlo. En el nombre Gracias, de Jesús. Señor. Porque más abundantemente de lo que te he pedido vas a obrar. En el nombre de Jesús. Porque no hay nadie que nos ame como tú nos amas. En el nombre de Jesús. No hay nadie que comprenda lo más íntimo de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, si no eres tú. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. En el nombre de Amén, Jesús. Señor. Amén. Mientras oraba la pastora sentía el Espíritu Santo tocando, poniendo su mano sobre la cabeza y soltando cosas en la parte trasera de la cabeza, quizás tensiones, lo que nosotros conocemos como estrés. La mano del Espíritu Santo ahora mismo se está posando sobre la cabeza de muchos de los que nos están viendo en este momento. Eres el buen pastor y su palabra dice: unges mi cabeza con aceite. El aceite de la unción del Espíritu Santo comienza a caer por tu cabeza y comienza a soltarse toda tensión, todo estrés, todo aquello que estaba trayendo confusión y que lo podías percibir en tu cabeza, que lo podías percibir en tus pensamientos, aquello que de alguna u otra manera te cargaba en el pecho y en el corazón por causa de la confusión que percibías, no sabías qué hacer. Ahora mismo el Espíritu Santo está viniendo sobre ti, tocándote en el nombre de Jesús. Ahí donde está el Espíritu Santo fluyendo, la unción fresca del Espíritu de Dios está viniendo sobre tu vida ahora. Toca al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Recibe más del toque del Espíritu Santo en esta hora. Se libera tu vida. Se libera la atmósfera. Donde veías nubes, donde veías tinieblas, donde no podías ver porque la tormenta era intensa, la atmósfera era intensa. Ahora comienzas a ver como vieron los discípulos, y cuando vieron que Jesús venía. Yo profetizo que donde mirabas y lo que veías era oscuridad alrededor de ti, ahora verás luz, pero verás la luz de Cristo que resplandece, que viene hacia ti con guianza, con dirección, diciéndote: no temas, yo soy, y subiéndose a tu barca contigo y acallando esos vientos contrarios en el nombre de Jesús. Espíritu de confusión tiene que irse en el nombre de Jesús. Se rompen esas ligaduras de confusión, de inestabilidad, de perturbación en la mente y en los corazones. Rompas en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Toca, Espíritu Santo. Tú no eres Dios de confusión, Señor. Tú eres un Dios de paz. Ven con paz ahora. Inunda esos corazones en el nombre de Jesús de Nazaret. Tócales allí a la distancia, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y si estás enfermo del cuerpo, no quiero perder esta oportunidad. Ahí donde estás, estira tu mano juntamente conmigo. Yo voy a enviar una palabra de salud sobre ti en esta hora. El Espíritu Santo que está ahí te va a tocar. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que fluyas ahora. Tu palabra dice: envió su palabra y lo sanó. Envío la palabra, te declaro sano en el nombre de Jesús. Declaro que esa enfermedad que te acecha en este momento de la pandemia se quebranta en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Si hay alguien que está infectado con coronavirus en este momento, yo envío la palabra sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús. Toda molestia de fiebre, de problemas respiratorios, de tos seca, problemas intestinales, ahora mismo el Espíritu Santo
toca tu cuerpo, desaparece todo síntoma, se va la enfermedad en el nombre de Jesús. Toca en el nombre de Jesús. Gente que tiene problemas en los riñones, el Espíritu Santo les toca en este instante. Problemas en el hígado, robo, shatarabakaya, el Espíritu Santo, la mano del Espíritu Santo está fluyendo ahí. Aleluya. Se me muestra el Espíritu Santo el vientre, aún la parte de atrás del vientre, esos órganos que están ahí. En el nombre de Cristo, el Espíritu Santo los toca en este instante. Recibe ese toque. Problemas severos en tu espalda y quizás no has podido ir al médico. Ahora mismo el Espíritu Santo te toca ahora, restaura, aleluya. Tú dices mi problema de disco, de vértebra, lo que sea, el Espíritu de Dios viene sobre ti, te toca en el nombre poderoso, recibe ese toque en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Te bendigo en esta noche, seas bendecido, la paz de Dios, aleluya, y libre de confusión, caminarás a partir de este día, sabrás lo que tienes que hacer a partir de hoy, los días que queden de este toque de queda. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús. Descansa en paz. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga.